Gracias, Mariane, Ulacita, Sofras, por la invitación y a Gabriel por acompañarnos en este panel. Vamos a ver, yo creo que estamos un poco más familiarizados claramente con los temas de incentivos fiscales, entonces tal vez me gustaría arrancar por ahí y yo creo que es importante rescatar y todos los anteriores panelistas y expositores han venido conversando mucho acerca del éxito que han tenido las zonas francas durante el tiempo para nuestro país. Entonces, para repasar algunos datos, en el cierre del 2024, el 64% de la inversión extranjera directa provenía de zonas francas. El recién cerró hace poco el primer Q del 2025 y Procomer en su ¿verdad? En su reporte lo que estamos viendo es que un 47% de las exportaciones que hace todo el país están relacionados con dispositivos médicos y ciencias de la vida, y todos estos, o su gran mayoría, están incluidos dentro del régimen. Por otro lado, Timothy nos repasaba el 1.8, ¿verdad? El porcentaje, el salario es 1.8 veces por encima del promedio, y a su vez, y me parece que en la mañana también se mencionó, por cada dólar invertido dentro del régimen de zona franca hay un retorno sobre la inversión de 2.8. Esto quiere decir que hay 1.8 de margen neto positivo. Entonces, digo, podríamos seguir aquí hablando maravillas de datos de las zonas francas, entonces yo creo que tal vez el mensaje que me gustaría dar es en temas fiscales y demás, más allá que empezar a buscar trabas, empezar a tratar de enredar la conversación, que pues a veces escuchamos mucho de eso, creo que lo que tenemos que hacer es más bien ver cómo las fortalecemos, cómo las impulsamos y cómo incentivamos. Con temas regulatorios, que es la segunda parte de la pregunta, ahí sí tenemos retos, diría yo, importantes. Diría que el primero, y ha estado muy sonado en las últimas semanas, y por dichas Sofras ha estado súper metido en el tema, que es un proyecto que está en corriente legislativa, las jornadas 4.3. Yo creo que es importantísimo que este proyecto pase. Tener la flexibilidad de horarios es necesario para todas estas empresas y está afectando contra la competitividad que nosotros como país podemos dar. Por otro lado, el tema de armonización eléctrica también, yo creo que lamentablemente se ha frenado demasiado. Tenemos que fomentar la generación distribuida, la electromovilidad, ¿verdad? Hay una serie de temas que hoy como Estado no estamos impulsando, y con este tema de la electricidad yo diría que es sumamente crítico porque estamos clarísimos que el consumo, la tarifa eléctrica es muy alta. Y por otro lado, vemos, si nos abrimos al mundo, vemos cómo muchísimos países ya han adentrado en esas estrategias para reducir el impacto en temas operativos y demás. Y por último, un proyecto que tal vez no es que tal vez no ha sido tan conflictivo, pero es cómo insertamos la academia dentro de las zonas francas. Recientemente se nos consultó a Sofras, ¿verdad? Es un proyecto que está impulsando Procomer y que nos parece maravilloso porque es clave y yo creo que los anteriores también, vuelvo a hacer eco de las palabras anteriores, se ha hablado demasiado. Tenemos que traer la academia adentro de las zonas francas porque van a tener el contacto directo con las empresas y ahí vamos a poder generar la formación, fomentar educación STEM, ¿verdad? Todo lo que son ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, eso es lo que está movilizando la economía y deberíamos de apuntar hacia eso. Gracias. Ahora sí, gracias. Bueno, Gabriel, ¿qué papel deben jugar los marcos ESG, ambientales, sociales y de gobernanza para el diseño y operación de las zonas francas y garantizar proyectos con impacto positivo a largo plazo? Claro. Desde esta perspectiva, esto ha sido temática de mucho tiempo y hemos visto cómo años atrás las empresas empezaban a incluir esto dentro de sus marcos operacionales. La realidad de esto es que establecemos las reglas del juego, ¿verdad? La estrategia que realmente debe cumplir la implementación de los marcos ESG es justamente establecer cuál va a ser la forma en la que vamos, o va a ser el approach, o el approach que vamos a hacer y cómo lo vamos a medir, cómo vamos nosotros el día de mañana a entender cuál es nuestra medida del éxito dentro de esto. Eso quiere decir, o sea,
nosotros tenemos que establecer esto desde las partes cerradas de los proyectos, desde la planificación. Yo creo que es importante tener un orden claro. Una vez que podemos establecer un orden claro, podemos establecer cuáles son las metas que vamos a medir en cada uno de los ejes. Una vez que podemos medir esas metas, nosotros podemos replantearnos las metas a lo largo del camino, entendiendo que cuando las estamos cumpliendo, cómo las podemos mejorar, o cuando no las estamos cumpliendo, qué es lo que tenemos que cambiar. Entonces, creo que de la mano con la operación, lo que es la arquitectura y el diseño, hay que generar ese matrimonio entre ambas partes. Es una colaboración entre ambas partes para que las estrategias como tales cumplan hacia los que se está haciendo en los parques. Me parece que es muy interesante, muy importante más bien, cómo nosotros hacemos que la infraestructura o que los espacios que diseñamos respondan también a estas metas como un agente facilitador de que las cosas sucedan. Al final de cuentas, ahora que Roberto estaba hablando de la integración de la educación entre los espacios, entre los parques como tales, la idea proviene justamente de la necesidad de encadenar no solo los negocios, sino encadenar la parte humana y el talento humano dentro de esto. Pero ¿cómo respondemos nosotros dentro del parque? Y es donde entra la materialización de estas estrategias dentro de los espacios. Muchas gracias. Y Robert, precisamente sobre el tema de ESG, ¿qué estrategias de sostenibilidad pueden implementar las zonas francas para promover cambios significativos en sus operaciones? Sí, vamos a ver, yo creo que hay muchísimas, ¿verdad? Yo creo que no hay un tope, hay montones de estrategias que podemos implementar. Tal vez para darles un poco de contexto, Portafolio Inmobiliario es una empresa que desarrolla y administra activos. Entonces, en ambos lados, tanto en el desarrollo como en la administración, tenemos un impacto importante. En el desarrollo importantísimo porque estamos levantando edificios, estamos construyendo, estamos generando un impacto en la huella, sin duda, altísima. Entonces, ahí nos hemos puesto como meta llevar las métricas de todo el proceso constructivo, entender cuáles son los consumos, tanto energéticos, consumo de agua, todas las eficiencias que podamos tener se vuelven claves y con eso lo que hemos venido ejecutando son una serie de líneas bases para que cuando hagamos un nuevo proyecto ya tenemos metas, ¿verdad? Un poco en la línea de lo que decía Gabriel, ¿verdad? Primero lo que hay que hacer es entender y una vez que entendemos podemos decir, ahora sí, vamos a apuntar hacia allá y cada vez pues la idea es subir la barra. Con respecto a la operación, digo, es sumamente crítica también porque Portafolio administra los proyectos durante todo el ciclo de vida, desde que están en verde, se diseñan, se construyen y por último la operación, que es el día a día de todas las empresas. Entonces, claramente ahí tenemos un impacto muy alto, ¿verdad? Todas nuestras empresas generan mucho impacto en consumos, ¿verdad? Otra vez, en temas de residuos, y ahí está nuestra tarea de cómo podemos desviar gran parte de esos residuos a los rellenos y demás, cómo podemos fomentar la circularidad. Entonces, yo creo que hay una serie de estrategias que se pueden implementar dependiendo de en qué etapa del proceso estemos. Por otro lado, cuando hacemos proyectos, principalmente los industriales, ¿verdad? Donde tenemos amplias, mucha tierra, por así decirlo. Entonces, lo que estamos enfocándonos es a, desde el inicio, poder certificarnos como Lead Master Site. Eso ayuda muchísimo a todos nuestros clientes para que cuando pongan un pie dentro del proyecto y estén pensando en alguna certificación a nivel de sostenibilidad, a nivel LEED o similar, entonces ya tengan una serie de puntos preaprobados. Entonces, al final, pues ahí vamos también de alguna manera diciéndole a todos nuestros clientes, digo, esto no es un tema de tendencia, esto no es que es lo que está pasando, ¿verdad? No es que nosotros lo queremos, es que es un tema mundial y tenemos que tener conciencia y es cómo hacemos para que todos esos clientes se vuelvan parte de esa manera de visión de ver la sostenibilidad. Bien, y ya para cerrar el bloque, estamos un poquito atrás por todo el tiempo. Una pregunta para ambos. ¿Cómo consideran ustedes que se debe medir de forma efectiva el impacto de las iniciativas de sostenibilidad e innovación en las zonas francas más allá del tema normativo? Por favor, dale.
Yo creo que aquí entra a jugar un papel inmenso la tecnología y cómo nos apoyamos en la tecnología. Tenemos que empezar a hacer proyectos que entiendan muchísimo más la digitalización del mundo, que entiendan la interacción entre la digitalización y el mundo construido, que nos permitan cuantificar, como decía Roberto, entender no solo cuál es el input necesario, sino cuál es el output real que estamos generando dentro de los proyectos. Yo creo que la manera más efectiva realmente que tenemos hoy en día de medir el impacto que tienen las iniciativas que estamos teniendo, las sensibilidades, ponerlas a prueba. Y la única forma de ponerlas a prueba es realmente entender cuál es el output que estamos teniendo dentro de los proyectos como tal. Y esto no creo que sea solo un tema de manejo de recursos. O sea, creo que hay muchas formas en las que también podemos medir el recurso humano, podemos medir el impacto que estamos teniendo no solo a las industrias dentro del parque como tal, sino el parque dentro de la región donde se ubica. Pero para lograr esto, al final de cuentas, es un tema de cuantificación que tenemos que poco a poco ponernos más estrictos en realmente qué es y cómo es que estamos cuantificando las cosas para poder a partir de ahí decir esto tuvo éxito o tenemos que reconocerlo. No sé, bien. Sí, para complementar un poco, yo empezaría diciendo que tenemos que ver que el marco ASG no debería ser la meta, sino es un estándar mínimo, ¿verdad? Yo creo que hay que empezar por ahí. O sea, hay que entender que el mundo ha cambiado, que tenemos que hacer las cosas bien y más allá de eso, cómo subimos la barra, ¿verdad? Que es un poco lo que yo estaba diciendo hace un momento. Nosotros en Portafolio lo que hemos decidido es trabajar en una visión de doble materialidad y esto lo que quiere decir es que tenemos en el mismo nivel las metas económicas que las metas ASG. Y todas esas son transversales durante todo el ciclo de vida del proyecto. Entonces yo creo que eso nos ha hecho, ¿verdad?, a toda la organización cambiar un poco la mentalidad de cómo operamos, de cómo pensamos y de cómo diseñamos y promovemos nuestros desarrollos. Un segundo punto, tal vez como para entrar un poco y complementar lo que decía Gabriel de la tecnología, se vuelve clave y pues utilizar todas las herramientas que están a nuestro alcance. Por ejemplo, los BMS, que son los Building Management Systems, es como el cerebro literalmente de cada uno de los edificios, donde ahí llega toda la información, todos los consumos energéticos, ¿verdad? Podemos identificar zonas calientes, podemos identificar fugas, podemos apagar zonas por completo para ser más eficientes porque sabemos que hay un turno que sale a cierta hora, entonces se automatiza para que, ¿verdad? Entonces hay un montón de cosas que a través de la inteligencia artificial podemos hacer y yo lo que les diría es, pues tenemos que estar en línea porque sin eso pues difícilmente lo vamos a hacer manualmente o operativamente. Y ya para cerrar como un tercer punto y yo creo que este me gusta dejarlo para el cierre, y es un poco más allá de ver el desarrollo inmobiliario como solamente desarrollo, sino que poco nuestra visión, nuestro propósito en Portafolio es el impulsar el desarrollo a través de la transformación de las ciudades y de verdad que eso es lo que soñamos. Nosotros soñamos con transformar ciudades y para eso pues somos fieles creyentes en el uso mixto. ¿Y por qué el uso mixto? Porque en el uso mixto uno puede resolver una serie de temas muy complejos, muy sistémicos, que de otra manera es difícil. Por ejemplo, los desplazamientos, ¿verdad? Ahorita estamos colapsados, nuestra infraestructura lamentablemente tiene un rezago enorme a nivel de infraestructura, a nivel de transporte público. Entonces, yo creo que el hecho de poner en un solo lugar una serie de servicios hace que todo el ecosistema empiece a levantarse, empiece a funcionar. Entonces, pues es algo que hemos querido hacer. Estamos tratando de innovar en cómo mezclar proyectos de servicios, proyectos de retail, corporativos, residenciales, de bienestar, con temas industriales inclusive. Y ahí es donde podemos lograr todos estos encadenamientos con la academia y con un montón más de cosas. Entonces, sí quería cerrar por ahí porque yo creo que más allá de solo ideas es también cómo planificamos y
Y como les decía, lamentablemente tenemos un rezago de planificación que tenemos que, ojalá todos, poner un granito de arena y tratar de que poco a poco vayamos saliendo adelante.